para mí el contar historias y el crear historias juntos es básico en toda cultura para definir el propósito de una comunidad. Y así lo vio Joseph Campbell, ¿no? En su libro el mito del héroe, o el héroe de las mil caras, cuando habla del viaje del héroe. Él lo que encontró es que prácticamente todas las culturas tienen un argumento parecido para sus historias, porque mediante esas historias le enseñan a la gente a vivir. Y no le dicen cómo vivir, pero le dicen cuáles son ciertos patrones de virtud que llevan a una vida de excelencia, una vida heroica, una vida digna. Y eso no se puede enseñar dando una lección, solo se puede invitar para que la persona lo descubra introduciéndose en el argumento de la historia y experimentando cuál es su verdad. La mayor parte de culturas comparte rasgos de oralidad. Las culturas principalmente se transmiten de generación en generación, también no solo por rasgos escritos, sino por rasgos orales y por lo tanto los elementos del lenguaje, de las actitudes, de las expresiones y de los simbolismos que se transmiten de generación en generación son muy importantes. La historia es una invitación a involucrarse emocionalmente. Psicológicamente la historia no se experimenta como alguien que me está dando una lección, sino como una invitación a entrar a un mundo en el cual puedo jugar con un cierto cambio de sentido sin que sea tan peligroso como el mundo real. Es como un mundo virtual, como una simulación de una computadora, donde puedo hacer cosas que jamás haría en el mundo real, o donde hacer esas cosas es divertido, mientras que en el mundo real sería terrorífico. La historia es una invitación medio misteriosa, donde el que cuenta la historia no le está diciendo al otro qué es lo que tiene que pensar, aunque sí le sugiere ciertos patrones de pensamiento, y la persona que escucha la historia se relaja y entra en ese juego de suspender el descreimiento, ¿no? The suspension of disbelief, como se dice en inglés, porque es divertido. Por un lado hay riesgo y hay acción y hay emoción, pero por el otro lado estoy siempre a salvo porque sé que es un juego. Entonces la historia tiene esa belleza de que por un lado crea un cierto patrón organizador, pero por el otro lado le permite al que escucha la historia o al que lee la historia entrar con cierta libertad en ese patrón y encontrar su propia manera de interpretar la historia. Y eso es lo que las hace tan poderosas para que la gente descubra y cree sus propios propósitos. Fíjate que mito lo podemos ver como una historia, ¿verdad? Que cuenta algo importante para una comunidad, ¿verdad? O algo con lo cual una comunidad se identifica, ¿verdad? Un mito usualmente puede tener héroes, ¿verdad? Usualmente tiene alguien que representa los valores o algo que la comunidad considera bueno o correcto, ¿verdad? Y también tiene villanos, sería lo contrario a los valores del héroe, ¿verdad? Entonces los mitos son una especie como un recurso que parece ser un buen meme, ¿verdad? Es decir, en sí un mito puede ser como congregado de memes, ¿verdad? Y son una forma en la que las personas se pueden identificar con los valores de una comunidad. Habría que agregar que hay mitos que se han ido configurando a lo largo de la historia de la humanidad, de las culturas y los pueblos, y que representan gran parte de sus valores, tradiciones, formas de ver el mundo y la vida. En la medida que un mito sea sencillo de entender, apele a tus emociones, ¿sí? Sea visual, sea fácil de poder conectar los conceptos con algo que uno puede imaginar, ¿verdad? Y ver, ¿verdad? De alguna manera esa idea probablemente se va a difundir más que otra. Es decir, mientras más te enciende tus respuestas emocionales, pareciera que ese algo se replica con más facilidad. Los mitos que trascienden lo que tienen en común es que hacen referencia a aspectos esenciales de la vida como seres humanos. Son historias, ideas, acontecimientos, procesos, preocupaciones que tiene la humanidad, no importa en qué latitudes, ni en qué pueblos o en qué culturas. Por ejemplo, lo que se hablaba antes, los mitos del origen. Toda cultura tiene mitos que se refieren a cómo fue, digamos, esos orígenes primigenios de las culturas,
otros mitos relacionados con las actividades de la sobrevivencia de la vida material, como los mitos en torno a la agricultura, por ejemplo, a lo que son los ciclos de las cosechas, mitos relacionados también con cómo las fuerzas de la naturaleza son dominadas por fuerzas sobreterrenas, digamos, porque la humanidad siempre ha estado sometida al miedo a la propia existencia y por lo tanto las religiones pues juegan un papel también, no solo de regulación, sino que también de búsqueda de las culturas y de las sociedades en torno a dónde pueden asirse para buscar muchas de las respuestas que por diferentes circunstancias no se pueden dar. A mí me gusta decir que el concepto de Jesucristo, la persona, ¿verdad?, es un buen meme. Si te das cuenta, es impresionante la forma en que se replica esa historia una y otra vez, ¿verdad?, a través de los años. Es una historia que tiene 2000 años, ¿verdad? Estamos hablando de él ahorita, ¿no? Entonces, y la gente se siente intrigada, incluso científicos, ¿verdad? Gente que incluso tal vez no creen, se sienten intrigados por este personaje y lo relevante que ha sido en la historia humana. Entonces también los mitos vienen a jugar un papel de llenar un vacío de lo que es la angustia de la existencia de las sociedades y las culturas, principalmente frente a la muerte, frente a las adversidades y otros elementos, digamos, que son comunes. Todos nacemos, nos desarrollamos y morimos y por lo tanto todas las culturas quieren explicar cómo es ese proceso y por supuesto también cómo va a ser ese proceso después de la vida terrena. Esos son los mitos, digamos, que trascienden y que tienen en común, que tocan aspectos esenciales de las culturas.